Capital, la Bolsa y la Vida. Laura Blanco. Tertulia de la economía desde la Bolsa de Madrid. Es un placer saludar a don Guillermo de Haro, vicedecano de IE University, que estaba definiendo... ¿Cómo definía usted antes de entrar en la tertulia la economía? ¿Qué es lo que ha dicho Guillermo? Buenos días. Confianza, María. Lo he definido como confianza. Laura, Guillermo, no me llames Uy, María. Guillermo, después de tantos años del espectador económico, de tantas secciones en la radio. Pues sí, perdona, y con un libro a medias. Ya. Bueno, eso es el subconsciente, ¿eh? Algo... ¿Estaría pensando en una asignatura María, a lo mejor usted? No. Podría ser. Bueno, la economía es confianza, ¿no? Y de confianza y de economía vamos a hablar en los próximos minutos en la gran tertulia de la economía, no solo con don Guillermo de Haro, también con Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. Don Fernando, ¿qué tal está usted? Buenos días. Estupendamente. Laura, es que casi todas las mujeres se llaman María, a lo mejor por eso... Pero yo no soy María Laura, aunque dicen pues, no. Laura, vamos a ver, la economía es confianza... Bueno, pero también hay realidades, porque es tangible. Lo que claramente es confianza son las finanzas, porque son intangibles. Ahí sí hay una equivalencia total. Las finanzas son confianza. Pues vamos a hablar de confianza enseguida y del dinero y el tipo de dinero. Antes, Manuel Moreu, expresidente del Instituto de Ingenieros. ¿Qué tal está usted? Buenos días, Manuel. Buenos días. ¿Todo correcto? Todo correcto. Ir ya rematando esa trilogía, los bitcoins es fe ciega. Venga, pues Qué buen tema. Pues vamos al tajo. Financial Times publica esta mañana que JP Morgan está evaluando permitir que cripto, Bitcoin o Ethereum sean colateral en la concesión de un préstamo. Es el estado inicial, lo saca Financial Times en portada. Quiero pedirles un análisis al respecto, pero antes les pido que se pongan ustedes los auriculares y escuchen lo que Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, comentaba hace apenas 8 años, en el año 2017. Escuchen. Care less what Bitcoin trades for, how it trades, why it trades, who trades it. If you're stupid enough to buy it, you'll pay the price for it one day. I've also told people that it can trade at $100,000 before it trades to zero. Me importa un bledo el precio de Bitcoin, cómo se cotiza, por qué se cotiza, quién lo negocia. Si eres tan tonto como para comprarlo, algún día pagarás su precio. También le he dicho a la gente que puede cotizar a $100.000 antes de que baje a cero. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? De 2017, lo que decía Jamie Dimon, si eres tan tonto como para comprarlo, a estudiar al menos, otra cosa es lo que suceda, permitir Bitcoin como colateral en un préstamo. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver. Bueno, él lo va a aceptar. Es decir, Sí. yo si invierto en Bitcoin, acepto un riesgo relacionado con Bitcoin, pero si no invierto, no me parece que sea prudente aceptarlo, ¿no? Sí, vamos a ver, esto se formula como algo que no es nada más que un algoritmo. No sabemos ni siquiera a su creador y emisor del producto, se generaliza y ya se ha confirmado que tiene una función en el mercado financiero. Una función de refugio, ya llega su capitalización, si podemos decir, superior al del oro. Es decir, que está compitiendo con el oro. ¿Por qué? Por la confianza. Precisamente, ¿qué es la moneda? Estamos en un lugar clásico, la bolsa, y cerca está el Banco de España, que era el emisor de los billetes del Banco de España, que eran convertibles en oro. Y se decía... El Banco de España pagará al portador. Y en una conferencia Joaquín Garrigues dijo, hay que pagar al portador, porque ya no se convierte en nada. Tú no puedes ir al Banco de España que te den nada, porque no es nada, es una moneda fiduciaria. Es decir, que detrás de un billete de euros no hay ninguna conversión. Hay la confianza que decía Guillermo en el antes, emisor. claro. Y entonces ahora la población, probablemente con una desconfianza en las instituciones clásicas, ha adoptado como una medida de refugio y como algo alternativo el Bitcoin y otras criptomonedas. Pero, y no es un poco como un oxímoron, porque al final desconfías de las instituciones públicas, pero confías en que una entidad financiera que forma parte de las instituciones del mainstream te acepte Bitcoin como colateral. Bueno, ese es un paso que se ha dado ahora y que ya lo va a consolidar totalmente, que ya se dio con derivados sobre criptomonedas y ahora este paso importantísimo de que sean garantías, de que sean colaterales para una entidad tan importante como JP Morgan.
se está institucionalizando. El mercado financiero es uno, no hay dos mercados contrapuestos, el tradicional y el nuevo alternativo de las criptomonedas. Ahora se fusionan en un único mercado financiero, se come el mercado tradicional a lo alternativo y lo incorpora como una parte cada vez más importante de lo institucional. Es decir, que tenemos un nuevo producto financiero ya incorporado a los mercados tradicionales. Guillermo. Bueno, comentábamos antes que la economía es confianza, pero también es recursos, y efectivamente una de las pegas que se le pone a estas criptomonedas, a los activos virtuales, es un subyacente un poquito más sólido. Y a mí me gusta mucho recomendar, me adelanto al final porque después hemos terminado recomendando libros, El triunfo del dinero de Neil Ferguson, donde le hace una evolución de qué hemos utilizado como dinero a lo largo de la historia. Entonces esto te pone una perspectiva, como al final tú lo que necesitas es una representación de esa confianza en el valor y en las transacciones. El dinero pues tiene que estar representando el valor que hay una economía, el potencial que tiene una economía, etcétera. A mí esto me lo están preguntando mucho últimamente porque lanzamos dentro de poco un máster en Financial Technology, más enfocado a la parte de Technology que en la de Finance. Y además, bueno, se celebra en octubre aquí en Madrid Merch, un evento iberoamericano con empresas de este tipo que, como comentabais, estaban muy denostadas hasta hace poco. Y también con cierta lógica, porque igual que ha habido monedas que no han representado la realidad, países que han llevado su moneda a tener cantidades trillonarias, inflacionarias, y han hundido sistemas, algunas de estas pues están intentando hacer las cosas bien. Y se pueden encontrar paralelismos con esos momentos históricos en los que se han lanzado nuevos productos financieros que han permitido pues a los holandeses casi dominar el mundo cuando eran una pequeña nación del medio Europa, o a otros países llegar donde no parecía que podían llegar por su capacidad productiva, por los recursos que tenían, pero sí por la manera que tenían de gestionarlos. No sé si entonces está usted sugiriendo que, como en Estados Unidos las leyes pro cripto avanzan rápidamente, Donald Trump las firma, es que va a seguir siendo la gran potencia, porque va a dominar una moneda que nos da confianza. Si fuese así, con las cripto. Sí, las leyes son ventajas competitivas y la confianza también está en una cierta estabilidad. Entonces, Medio Oeste, Dubái sobre todo, o Emiratos, sí que ha facilitado mucho con la legislación que se establecieran ahí bastantes de estas empresas, e incluso ha perseguido a aquellas que habían tomado decisiones que no eran adecuadas. Y Estados Unidos, pues ahora mismo tiene esta propensión, pero también lleva dando unos cuantos bandazos jurídicos que no apoyan mucho a esa estabilidad. Es importante ver, has citado a uno de los mayores historiadores de la moneda, Brodel, otros muchos que han tratado este tema, las finanzas y la propia origen de las bolsas, la bolsa de Ámsterdam, cómo se consolida con la bolsa del mundo y luego todas las demás, con una policía de mercado, con un orden, con una disciplina. Es decir, que las finanzas, que es algo intangible, necesariamente requiere una regulación. Todo el mundo cripto era opuesto, era unos ácratas, unos anarcoliberales, anarcocapitalistas, hasta que ocurrió algo que quebró la segunda empresa, la primera es Binance, FTX, y en ese momento ya cambiaron las cosas. Y fue el consejero ejecutivo de Binance quien dijo: necesitamos regulación. Y entonces ahora ha sido con la regulación, y esta operación de colaterales de JP Morgan va también asociada a la regulación del uso del Bitcoin y otras criptomonedas en las operaciones financieras, cómo se desarrollan los mercados. Las bolsas solo se consolidaron con la policía de la bolsa, estableciendo quién podía entrar, cuándo eran las sesiones, cómo eran las cotizaciones. Con ese reglamento del mercado es como se desarrollan. Y también las criptomonedas es ahora, con MiCA en Europa, con otras normativas internacionalmente, cómo se está consolidando a través de la unión entre el producto que libremente se crea y luego la regulación de los intereses generales. Manuel. Bueno, el día que se necesite liquidez, ya veremos qué ocurre. Claro, y eso llegará en algún momento. Y se desplomará y será, pues... Es que esto es como coleccionar crucigramas. Es decir, esto es una entelequia que dice, sí, no puede haber más ecuaciones de las que están en el mercado, y entonces, para que os hagáis una idea, el coste de crear bitcoins es impresionante. Es decir, algo así como, bueno, ahora ha subido, o sea, ahora la cifra no lo sé, pero hace un año, el 70% del valor del bitcoin era ya energía. Es decir, el desarrollo, la solución matemática era tan brutal
con un consumo energético tan salvaje que el 70% era energía. A mí me da pena, es decir, porque estamos quemando algo para nada. Bueno, para nada, ¿no? Porque es un producto que se está utilizando. Precisamente, qué caso más bonito para un máster, que cómo es aplicar las finanzas sostenibles y toda la exigencia de sostenibilidad al Bitcoin. Es un caso estupendo. La propia novedad tecnológica en los ordenadores quantum caen rotundamente los costes y es un problema que se puede perfectamente solucionar. Pero desde luego, como en cualquier producto, hay que aplicar la sostenibilidad a su desarrollo. Pero entonces, ¿a qué conclusión llegamos, Fernando? ¿Que el Bitcoin es una finanza sostenible o que no lo es? Llegamos a una conclusión magnífica, maravillosa. ¿O depende que se mine con renovables? Que es la libertad. Que es la libertad de creación de productos. A mí me preguntan en clase cuando doy Derecho al Mercado Financiero en la Universidad Carlos III, qué está prohibido, qué productos no pueden sacarse. Ninguno. Hay libertad de creación de productos financieros. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, la posibilidad de crear productos. Otra cosa es que están regulados y que cuando están regulados, entonces hay que cumplir esas autorizaciones y esos registros. Lo que ocurre es que como hay libertad, aquellos productos nuevos quedan fuera de la regulación y entonces los reguladores, ¿qué hacen? Lo niegan. Sí. Y así la CNMV, como JP Morgan hace 7 años, decía, esto no es nada, esto vacío, no sean estúpidos y no inviertan en Bitcoin, advertimos de que van a perder todo su dinero. Ya no lo dicen. Desde que existe MiCA en Europa y desde que está institucionalizado, ya es un nuevo producto financiero. Y ahora se trata de encauzarlo, regularlo, hasta que salga otro producto. Porque hay libertad, eso es muy importante. El mensaje que nos dice es que hay libertad en las finanzas. Me gustaría... Yo creo que aquí también hay otro factor que es el modelo de negocio. Hace 7 años que alguien invirtiese en Bitcoin para JP Morgan suponía que sacaran el dinero de sus depósitos y lo llevaran a otro sitio. Ahora para JP Morgan supone que ellos generan más negocio porque ya lo han integrado dentro de su portfolio. Entonces, de nuevo, los incentivos en economía apoyan unas decisiones. Y sí, es cierto que se llegaba a calcular que el coste de la energía de un año de la ciudad de Atlanta era lo que costaba el mantenimiento y minado de Bitcoin, que además es una moneda que se supone que tiene un tope tal y como fue diseñada, lo que sí que puede tener una implicación para la liquidez a largo plazo. Pero sí que es cierto que hay tecnologías que cada vez están más estables. IBM está trabajando en un ordenador cuántico en Donosti que se supone que va a llegar a 150 qubits. En Málaga hay un proyecto con financiación china para llegar a 300 qubits y con estabilidad se puede reducir notablemente el coste energético de ese mantenimiento. Les decía que me gustaría que nos acercáramos a una de las referencias de las últimas horas que tiene que ver con el acceso a la función pública en niveles A1 y A2, porque ayer se presentó una propuesta para que llegara determinada capa de la administración, a la más alta en determinados puestos, no se haga vía oposición, sino que se haga vía máster en la administración pública y después de ese máster se pueda realizar un examen. Bueno, pues CESIF, otras organizaciones de funcionarios ayer por la tarde hablaban con nosotros los periodistas y nos decían cómo se oponían frontalmente a la propuesta de reforma que realiza el Gobierno. Aquí la clave es si tenemos que reformar el acceso a la función pública, a los niveles, a las capas más altas de la administración, si esto es adecuado, si no es adecuado, si quien ya está dentro no quiere que se modifique el nivel de acceso porque quiero que todos pasen el mismo proceso que yo y toca reformarlo, o no toca reformarlo porque el sistema que tenemos de acceso es el más óptimo o el menos malo que se podría tener, ¿no? Como se dice de la democracia a veces. Manuel, Fernando, Guillermo. Sí, bueno, yo evidentemente esto es otra toma más del control, es decir, estamos viviendo pues una toma del control de la justicia, cambiando el sistema y estamos viviendo, hemos vivido un absoluto control del Constitucional y ahora pues a la función, es decir, puertas de atrás, porque esto no es una reforma, es decir, si fuera una reforma diría pues los exámenes cambian, el modelo cambia, las prácticas cambian, es decir, esto es dejar entrar a quien quiera por arriba y en las circunstancias actuales de división en el país, pues gravísimo, me parece muy grave. Y es otra cortina de humo para hablar de esto. O sea, cuando usted nos dice dejar entrar a quien quiere, es que quien pueda entrar a un máster en la administración, puede entrar cualquiera y luego se podría modificar el examen en función de las capacidades quien está accediendo a ese máster. Para que intentemos decir claramente cuál sería el dilema de esta fórmula que se propone. ¿Sería eso? Bueno, ya veríamos cómo sería.
día, ¿no? Me mira todo el mundo a mí, mira que no me gusta a mí hablar de política. Bueno, yo no voy a hablar de política, vamos a hablar de hechos. Es un hecho que hay denuncias y demostradas ocasiones en las que se han hecho trampas en exámenes de la administración pública a diferentes niveles en los que la gente contaba, y hay gente que contaba con ellos con antelación. Sí. Esto es un hecho. Es un hecho que los funcionarios de carrera que están en los niveles más altos tienen un gran impacto en muchas decisiones y son en muchos casos una de las bases de una democracia sana, porque son independientes del partido político que está en ese momento y ellos toman decisiones normalmente Exacto. basadas en aspectos técnicos. Exacto. Y es un hecho que en los últimos años pues ha incrementado mucho la cantidad de perfiles sin un conocimiento técnico en puestos donde la parte técnica era importante. A partir de aquí es juntar los tres elementos del puzzle. Vamos al grano y a la novedad. Estamos hablando de cómo se accede a los altos cuerpos de la administración. ¿Quién puede ser notario, registrador, diplomático, juez, técnico de administración civil? Ahora, tienen que prepararse un temario, normalmente durante años, y presentarse públicamente ante un tribunal y mantenerse exponiendo el tema una hora en el primer ejercicio, en el segundo, y a veces al final hay un dictamen. Pero esto ya cuando ya se ha cribado totalmente y prácticamente quedan los candidatos que van a tener los puestos en la administración. Es un sistema actual, es un sistema prehistórico. ¿Por qué vamos a memorizar si ya todos lo tienen los ordenadores? Bueno, pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa que hace años, esto se propuso, recuerdo que había una iniciativa por parte de la Universidad Autónoma de crear este tipo de másters, y no es otra cosa que aplicar lo que ocurre en los MIR. Esto es la reforma que hizo uno de ellos, Vicente Rojo, y que transformó totalmente la medicina. Es decir, todos los que quieren ocupar especialidades en la medicina, en el sector sanitario, se presentan a un MIR y luego eligen las plazas. ¿Vale? Es una idea fantástica, se hace en casi todos los países. Francia es el modelo que ahora se adoptaría. Luego es un buen modelo y renovar el sistema tradicional, memorístico. Pero ¿dónde estamos? En un país donde hay el principal problema, de acuerdo con el CIS, es la corrupción política. Y tenemos el caso de Montoro y Montero. Es decir, tenemos la corrupción generalizada en los dos países que vienen, dos partidos políticos que dominan el bipartidismo desde hace 40 años. El riesgo de que se utilice este tipo de másters para seleccionar políticamente y también de algún modo ideológicamente a los candidatos que van a ocupar los altos cuerpos de la administración es altísimo, es altísimo. Es decir, ¿por qué se hace esta reforma? ¿Por qué? Y luego, ¿la selección que se hace en memorística funciona o no? Es modelo. Los notarios no existen en su calidad en ningún lugar del mundo. Los registradores son los diplomáticos, todos los cuerpos de administración, los técnicos de administración civil. Y Guillermo decía, ha habido acceso a los exámenes. ¿Tienes algún caso de accesos públicos, transparentes? Cualquiera puede acceder a la lectura de los ejercicios de notarías, de diplomáticos. ¿Conoces algún caso generalizado, masivo, de fraude en el acceso a los altos cuerpos de la administración? Es complicado por lo que dices, son audiencias públicas, se hacen por sorteo de un montón de temas, cualquiera puede escucharlo, hay varias personas en el Sí, una cosa es corrupción. cuando se supo en el caso de Radio Televisión Española, por ejemplo, ese tipo de oposiciones, ¿no? Entonces, Otra como cuestión decía es a Laura, lo mejor las capas, sí, ¿no? Notario o Como teco, decías, ¿no? Laura, al principio, es lo menos malo, es lo menos malo. No toquemos lo que funcione. Y los altos cuerpos de administración funcionan. Seleccionan muy bien o bastante bien a sus candidatos. La forma de acceso es prehistórica, es memorística, pero no hay un sistema alternativo. Y la utilización de un máster permite una selección política de los candidatos, lo cual es una reforma que puede ser desastrosa para el país. Manuel. Sí, bueno, y siguiendo en esa línea, lo que tenemos que es que fomentar la continuidad de los buenos altos cargos en la administración, volviendo a la ley antigua, donde hasta los puestos de directores y subsecretarios fueran funcionarios. Eso, por ejemplo, pasa en el Ministerio de Economía. Lo era la anterior ministra, Nadia Calviño, lo es el actual ministro Carlos Cuerpos, lo es Senovilla, la secretaria de Estado de Economía. Ahí sí, ¿no? El Ministerio de Economía está
lleno de funcionarios, Sí, realmente. pero no se trata del máximo, el ministro. Es un cargo político. No tiene que ser un funcionario. Estamos hablando de la capa inferior. Sí, por eso decía los directores generales, ¿no? Los que luego al final están en la toma de las decisiones, en la letra pequeña. El modelo francés, a nadie se le ocurre, cuando cambia el gobierno, mover a toda la administración, a los subdirectores generales, a toda la parte técnica. Esa se mantiene y es lo que da continuidad y seriedad a la administración. En España cada vez más se cambia a todos y en puestos de libre designación. A todos los cargos intermedios son removidos cuando hay un cambio de gobierno. Esto no puede ser. Esto por ley debería blindarse a esos funcionarios. Sé que don Guillermo de Haro ha estado, ¿cuándo? Ayer con Microsoft. Cuéntenos, a ver. Pues sí, ayer estuve en París con el presidente de Microsoft, Brad Smith, y con el Chief Scientist y Senior Vice President Juan Lavista, que es el responsable de la iniciativa de AI for Good, que es un proyecto de Microsoft en el que destinan recursos a resolver determinados problemas que de otra manera probablemente quedarían sin resolver. Por ejemplo, hacen gemelos digitales de grandes obras históricas, ayudan con la digitalización de contenidos culturales, y ayer específicamente colaborábamos con ellos en un proyecto para apoyar a las lenguas minoritarias, a las lenguas que tienen menor cantidad de hablantes, no solamente por la parte de entrenar IAs, de entrenar LLMs para que funcionen mucho mejor con estas lenguas. El inglés es la lengua prácticamente más de la mitad en Internet está escrito en inglés, con muchas otras lenguas muy, muy chiquititas. Y por otro lado también otras lenguas, pues por ejemplo el caso de mi hija, como sabes, mi hija Lucía es mitad alemana, mitad española. Intentamos que se lleve lo mejor de los dos mundos, la productividad española y el humor alemán. Y bueno, pues ella habla bávaro. Y yo le pregunté, oye, pues aquí nosotros en el euskera tenemos Euskaltzaindia, hay una agencia, hay una gramática, hay una manera... Dice, no, nosotros lo hablamos. Digo, pero no conoces ninguna institución, no hay ningún libro... Dice, bueno, pues no, yo lo hablo con mi abuelo y lo hablamos en casa y lo conocemos todos. Y no se pierde. Bueno, pues con estas tecnologías es muy fácil pasar de voz a texto, es muy fácil mantenerlo y es muy fácil construir todo eso y preservar esa herencia cultural de idiomas hablados. Porque uno de los motivos, ¿no?, para, bueno, pues durante los años 80 asentar las lenguas cooficiales que teníamos en España también era que no se perdieran, ¿no?, que no se dejaran de hablar, aunque, bueno, curiosamente, ya que cita usted este asunto, pese a los esfuerzos y que a los colegios, por ejemplo, en el caso de Galicia se estudia, hace poquito salía una encuesta que decía que el gallego se habla menos que nunca en Galicia, pese a estudiarse más que nunca en Galicia. Yo diría que se habla peor que nunca. Soy gallego, ¿eh? Sí, no, por el apellido lo tenía bien identificado. Bueno, el caso que la tecnología ayuda a que arraigue la lengua, ¿no? Sobre todo, o que no se pierda, vamos. Claro, sobre todo es utilizar esta tecnología primero para facilitar que las inteligencias artificiales funcionen mucho mejor en ellas, lo que puede motivar un mayor uso de esta tecnología, será para aprender o para otros motivos, y luego la preservación principalmente para todas aquellas que son más habladas y que no tienen tanta cantidad de contenido escrito y que pues también estaban infrarrepresentadas en Internet. Ya sabes que yo soy Le iba a decir infrarrepresentadas en el Parlamento Europeo, ¿qué? Porque ahí es donde se debate sobre las lenguas y las traducciones. De eso no discutimos, ¿no? Ese es otro tema totalmente diferente. Me gustaría puntualizar que España hace las gramáticas de las lenguas americanas, de la lengua maya, antes que existieran las gramáticas de las principales potencias europeas. Ahora que estamos hablando de preservar las lenguas, pues España, cuando llega a México, hace las gramáticas de las lenguas indígenas. Sí, pero no es un programa político, pero yo quiero poner un poquito en relevancia que la tecnología no resuelve los problemas. Porque que no resuelve o que sí resuelve, Fernando, que ha dicho no resuelve. Nos resuelve. ¿Sí? Porque si esto funciona, que ya es una realidad, cualquiera se puede expresar en su lengua materna, en bávaro, en cualquier lengua materna, y va a haber un sistema inmediato de traducción por todo tipo de medios. Y de esta forma no tenemos que tener esa defensa y esa polémica sobre las lenguas. Cada uno que se exprese como quiera. Es uno de los criterios para tener un nacionalismo, ya sabe usted, territorio, cultura e idioma.
y el coste se va a cero. Entonces, claro, uno de los problemas ahora, en la situación actual de las lenguas minoritarias regionales europeas, que no son 3, no son vasco, catalán y gallego, son 80 por lo menos, el bávaro está entre ellas, es el que España tenga que hacer más de 100 millones de euros anuales, es un coste elevadísimo. Bueno, esto se puede ir a cero, es decir, bueno, podemos generalizar el uso de las lenguas siempre que la inteligencia artificial y toda esta innovación tecnológica nos lo permita. Y el problema político debería diluirse. Bueno, eso depende de las intenciones que tengan los políticos de cuestión. mantener un problema vivo o no mantenerlo, porque de ahí pueda depender pero el problema parte ya de la no es supervivencia ya política. no es de uso ¿no? de la lengua, sino de exclusión de otras lenguas. Como diría el profesor Guillermo, esto va de incentivos. Si al final un partido político vive precisamente de la necesidad de defender una lengua, pues aquí no hay incentivo para permitir que no haya una lucha política, ¿no? por la cuestión del idioma, digo yo, don Guillermo. Bueno, yo recuerdo que creo que era Bernard Shaw que decía que los políticos y los españoles hay que cambiarlos cada cierto tiempo y por motivos similares. La cuestión aquí es que técnicamente esto es un problema para mucha gente. En el caso particular de mi hija, que además, por ejemplo, ya va a vacaciones a Córcega y ahí se habla el corso, son lenguas que se pierden. Históricamente hemos intentado recuperar muchos de estos idiomas y a veces con complicaciones para entenderlos, y yo creo que parte de una civilización sana y culta es intentar preocuparse por mantenerlos y que aquellos que los utilicen lo puedan hacer de manera libre. Y efectivamente la tecnología puede reducir uno de los grandes problemas, que es el coste. A partir de aquí, el uso que hagan algunos pues puede venir por motivos espurios, o puede utilizarse otras herramientas para lo mismo sin tener que meterse con la lengua, que para quien ha nacido con ella pues es una manera de vivir. Sí, sí. ¿Con qué acabamos, don Manuel? A ver. Bueno, que tenemos que resolver los problemas, no crear más. Bueno, para eso está la tecnología, ¿no? Sí. A priori. A veces se usa la tecnología para complicar más también, ¿eh? O sea, Bueno, que somos capaces de todo. Eso también, y luego la tecnología necesita energía y entonces resulta que que no está cumpliendo con el camino que llevamos de Sí, bueno, pues de esa energía podría ser renovable, pero si es renovable, está quitando quitando esa renovable a otro trabajo, a otro uso, y evidentemente al final eso genera CO2 de una manera directa o indirecta. Bueno, el coste-beneficio. Sí, sí. Bueno, y ahí estamos en la economía, más allá de la confianza. Don Guillermo de Haro, don Fernando Zunzunegui, don Manuel Romeu, muchísimas gracias. Moreu, no Romeu, Moreu. Vaya día que llevamos con los nombres. Madre mía, don Guillermo. Cuídense y muchas gracias por acompañarnos en el Palacio de la Bolsa. Sandra Torrecillas y Luis Vicente Muñoz con la apertura de la Bolsa española y europea. Gracias.